Akara lo yalada, alégrate con júbilo. Akara es una que es estéril, es decir, que todavía no ha tenido hijos. Lo yalada es que todavía, incluso que todavía no has tenido hijos, pero alégrate. Titzkirina betzahali lo jala, explota en alegría también, y en goce lo jala aquella que no ha tenido dolores de parto. Explica que el Malbim se está refiriendo a la ciudad que está sin sus hijos. Am Israel no está aquí y se considera una Akara, una que todavía no ha tenido hijos. El resto de las tierras, el resto de las ciudades, de los países, tienen sus hijos ahí, están teniendo hijos. Ella está sola sin tener, pero alégrate tú que no has tenido hijos, alégrate tú que no has sentido los dolores de parto. Explica que el Malbim también, que no has tenido dolores de parto, pero no vas a tener dolores de parto. A diferencia de otras naciones, otras tierras en el mundo, que su conformación como nación tiene su dolor y tiene su guerra y tiene su lucha, tú no vas a tener eso. Quiere decir, como va a decir enseguida, te vas a llenar de hijos sin haber tenido los dolores de parto. Porque aquí que son más cantidad los hijos de la Shomemá, de aquella desolada. Quiere decir, la tierra desolada va a tener, al final va a tener más hijos que aquella que es Beulá. Quiere decir, aquella tierra que sí tiene a sus propios hijos ahí y tiene nación completa. Amar Hashem, esto dice Hashem. Explica así: Archivi mekom holech, expande, extiende el lugar de tu tienda. Viriot mishkenotai chiatu al tachsochi, y las telas de tus mishkenot, quiere decir de tus tiendas aledañas, que las extiendan. Al tachsochi, no ahorres, quiere decir no esperes, sino empieza en ese trabajo de extender tu tienda. Explica aquí el Malbim, está diciendo aquí el Naví Yeshayahu, está diciendo Shem Hashem, que te pongas en ese plan, Israel, que te pongas en ese plan, Jerusalén. Aumenta el lugar de tu tienda, quiere decir, van a llegar tus hijos pronto y tienes que tener lugar para recibirlos. Y también los yeriot de tus mishkenot. Mishkenot son cuando la familia recibe invitados, tiene mishkenot a los lados, es decir, tiene otras tiendas ya más pequeñas, pero alrededor también tiene otras tiendas para recibir ahí invitados. Eso también, que empiecen a extender ahí, porque vas a necesitar todo eso para tus hijos. Extiende y alarga tus cuerdas, las cuerdas de tus tiendas. Vitedotai chazeiki, y refuerza tus yetedot, que son las yetedot, son las estacas que se usan cuando se arma la tienda para clavar en la tierra las cuerdas y reforzar la tela, que quede bien templada. Kiyaminus molti frotzi vezarech goyim yirash vearim neshamot yoshivu, porque aquí que lo que va a ocurrir es que te vas a extender hacia la derecha y hacia la izquierda. Quiere decir, no van a caber. Entonces, ponte en ese trabajo de extender las tiendas, porque hasta allá te vas a extender cuando lleguen tus hijos de vuelta. Y tu descendencia, tus hijos, se está refiriendo a Israel, Goyim Yirash, van a heredar, como quien dice, pueblos, Vearim Neshamot Yoshivu, y van a poblar, van a asentarse en ciudades desoladas. En esos días de la Geulá va a haber las guerras contra los que le hicieron daño a Israel y van a quedar ciudades desoladas. Ahí también van a estar tus hijos, así que prepara. Al tirei ki lo tevoshi ve'al tikalmi ki lo tachpili. No temas, porque ya no te vas a avergonzar, y tampoco vas a recibir clima, porque no vas a recibir insulto. Ahorita explicamos. Porque aquí que la vergüenza de tu juventud vas a olvidar.
וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. Y el insulto de tu viudez no lo vas a recordar más. Explica aquí el Malvin que hay dos tipos de vergüenza. Hay una vergüenza que la persona la siente porque hace sus propias cuentas, se da cuenta que se equivocó y siente vergüenza, hice mal. Y otro tipo de vergüenza que es aquel que lo causa el que está al lado. El que está al lado insulta y el insulto causa un tipo de vergüenza. Quiere decir, este hombre que lo insultan, si fuera por él estaría tranquilo, estaría todo bien. No tiene por qué estar avergonzado, pero ahora que lo insultan siente una vergüenza. Eso es clima. Boshet es la vergüenza que siente la persona cuando hace su propia cuenta y entiende que tiene razones para avergonzarse. Clima es aquel que recibe insulto, que también se avergüenza. Y son dos etapas en la historia de Israel, durante la historia del mundo. Una es cuando estaba en la tierra, en su propia tierra, que se está refiriendo como joven, una joven casada que se desvió y sirvió a Bodazara y su idolatría. Eso nadie la insultaba porque todo el mundo también estaba haciendo idolatría. Pero Israel entendía su propia vergüenza, hacía sus propias cuentas y entendía que está haciendo mal. Esa es una vergüenza que sufrió Israel en esos momentos en donde se desvió y estaba haciendo idolatría, estando, entre comillas, casada con su esposo aquí en la tierra de Israel. Y en sus días de viudez, quiere decir cuando su esposo la abandonó, quiere decir los días del galut, los días del exilio, que Israel está lejos de su tierra y está sin su esposo y está viuda, ahí recibe insulto de los pueblos. Los pueblos dicen, tú eres una mujer sola, eres una mujer viuda. Y se burlan y la molestan. Ya no hay idolatría. Israel no hace idolatría en esos días del exilio, pero recibe el insulto de aquellos que la rodean en su exilio. Y está diciendo aquí que no temas, que eso no va a pasar más, no vas a tener vergüenza, quiere decir, ya no va a pasar más, que te vas a sentir avergonzada de tu propio pecado, de tu propia tontería, cómo dejas a Hashem y te vas detrás de ídolos. Eso no va a ocurrir más, número uno. Número dos, tampoco va a ocurrir que los pueblos ahora te van a insultar. ¿Por qué? Dice, Kivo alaich osaich Hashem tzevakot shemo vegoalech kedosh Israel elokei chol haaretz yikare. Porque aquí que tu esposo es ese mismo que te creó, Hashem tzevakot shemo, Hashem, el hombre de los ejércitos, quiere decir, en esos días ya no va a haber miedo, vas a volver a tu tierra. Aquí ya se está refiriendo a las dos, a Jerusalén, quiere decir la tierra de Israel, y el pueblo de Israel. Ya no vas a tener vergüenza, he aquí porque tu esposo es Hashem, su nombre es el Dios de los ejércitos. Vegoalech kedosh Israel elokei kol haaretz yikare. Y en esos días tu Goel, tu Redentor, es el Kedosh Israel. Kedosh Israel, explica el Malbim, es cuando Israel mekadesh a Hashem, cuando Israel entiende que este es mi Dios y le tengo que servir, se llama que mekadesh a Hashem, lo santifica. Ahí se le llama Hashem Kedosh Israel. Ahí vas a estar tú totalmente sumergida en el servicio a Hashem sin tener ninguna prueba de idolatría. Y en esos días Elokei Chol Haaretz Yikare se va a llamar Elokei Chol Haaretz, como veíamos en Rashi hoy. En esos días ya no va a haber idólatras, no va a existir tal cosa, la idolatría se va a acabar. Todo el mundo va a dirigir sus corazones hacia el único Dios. Entonces ya no vas a tener ninguna razón para avergonzarte, número uno, y tampoco quién te va a insultar, ya todos van a ser Ovdei Hashem. Porque aquí que en esos días eras como una mujer abandonada, triste, y así te llamó Hashem. Quiere decir, Hashem te mandó al galut, te mandó al exilio en ese estado,
Eshet Neurim ki timaes amar Elokaich. Y Eshet Neurim, la mujer de la juventud, quiere decir, tú eras joven y era toda una historia corta de Israel, estabas en la tierra, pero te desviaste con idolatría. Entonces Hashem, que todo lo sabe, te estaba abominando en esos días. Pero eso fue en ese momento nada más. Ahora va a ocurrir lo siguiente, quiere decir, en los días de la Geulá va a ocurrir lo siguiente: Berrega katona zavtich uberachamim gedolim akabetzech. En un momento pequeño te abandoné y con clemencia, con gran clemencia te voy a recoger de vuelta. Quiere decir, el galut es largo, como dice que es Rega Katón. Rega Katón así va a aparecer. El final del paso que está diciendo, con tanto rajamim te voy a recoger de vuelta, con tantos milagros y tanta ruido voy a hacer para devolverte a tu tierra y a tu casa y a mí, que ese galut te va a parecer Rega Katón. Un segundo, un ratito, ahí no quejolmim. Va a parecer todo que no pasó nada. Beshetzef ketzef istarti fanai rega mimech, con shetzef ketzef. Ketzef es una ira grande, pero shetzef es algo rápido, algo corto y rápido. Con una ira grande pero corta escondí mi cara. Rega mimech, por un solo rega, por un solo momento. Uvejesed olam richamtich amargo alej Hashem. Y con Gesed Olam, quiere decir una caridad que llena el mundo y que es eterna, vertí sobre ti mi clemencia, amargo alay Hashem, dijo Hashem, tu Salvador. Quiere decir otra vez, la salvación va a ser tan fuerte y tan grande que el Ketzef ese te va a parecer corto. Esa ira grande que Hashem tuvo y con esa fuerza te expulsó de la tierra, se alejó de ti, etc. Eso te va a parecer que es Shetzef, que es algo corto. Ki mei Noach zot li asher nishbati me'avor mei Noach od al haaretz. Dice así, porque he aquí que no tienes de qué preocuparte, porque así como juré que yo no voy a inundar otra vez la tierra, no voy a destruir a la humanidad nuevamente a la manera de Mei Noach, a la manera de las aguas de los días de Noach, que acabaron con todo el mal de esa generación, quedó nada más Noach y su familia, y yo juré que no lo voy a hacer más a la tierra. De esa misma manera que Nishbati miketzof alayich umigeor bach, de esa misma manera juré de explotar en furia, en ira contra ti, umigeor bach, y de expulsarte de la tierra. Quiere decir un juramento igual, que vamos a ver que es todavía más fuerte el juramento que Hashem hace esta segunda vez. La primera vez es: no voy a acabar con la humanidad, no voy a acabar con el mundo, otra vez. Y la segunda es: no voy a explotar en furia contra Israel y no lo voy a mandar nuevamente en exilio a Israel. Esa es la segunda. Y esta es más fuerte, explica así: Kiheharim yamushu vehagevaot temutena. Quiere decir incluso que es difícil y no va a ocurrir, pero si ocurriera y se desaparecieran, como quien dice, los montes elevados, y automáticamente los Gevaot Temutena, las lomas, las alturas no elevadas, quiere decir los montes no tan grandes, Temutena, se desploman. Explica aquí el Malvin que, digamos, en una cordillera hay elevaciones altas y elevaciones que no son tan altas. Los unos son harim, son montañas, y los otros son como montes más pequeños. Si acaso ocurriera tal cosa que las elevaciones grandes se desaparecen, entonces lo demás también se desploma. ¿Por qué? Porque lo uno está apoyado en lo otro. Eso podría ocurrir, quiere decir, si yo hago que desaparezcan los montes elevados, entonces los montes bajos se desploman. Pero vechasdi meitech lo yamush, mi chesed,
hacia ti. El ánimo mío que tengo de hacer gesed, de hacer caridad hacia ti, eso no se va a desaparecer, no se va a perder, no se va a acabar. Quiere decir, incluso que se decidiera en algún momento acabar con los montes, esto no se va a decidir acabar, esto va a seguir en pie. Quiere decir, mi amor y mi gesed, mi caridad hacia ti, ubrit shelomi lo tamut. Y por lo tanto, entonces, mi pacto de shalom, eso no se va a desplomar. Explica aquí el Malbim que está haciendo esta analogía. El gesed de Hashem son como los montes elevados. Y el brit, el pacto de shalom que Hashem tiene con Israel porque juró no hacerle daño a Israel, eso es como las lomas pequeñas. Y así como mi gesed no va a desaparecer, mi shalom, quiere decir mi pacto de shalom, no se va a desplomar. Amar Merachameich, Hashem dijo Merachameich, dijo aquel que tiene clemencia sobre ti, Hashem. Y todo esto está hablando del final de los días y cómo la grandeza de la liberación, la grandeza de la Geulah y de la salvación va a hacer olvidar toda memoria fea, toda memoria dura y amarga del exilio, y cómo Israel va a volver todo a su tierra y no va a haber más posibilidad de caer en pecado nuevamente. Dice, Aniyá Sohara lo nujama, mujer pobre, atormentada, lo nujama, no recibió todavía consuelo. Hine anochi marbitz bapuch, he aquí que yo voy a forrar con puch, que es con ese tipo de piedra preciosa, semipreciosa que es el granate. Tus piedras, quiere decir tu construcción, la base de la base va a estar hecha con ese granate. Visadetich basapirim, y voy a fundamentarte a ti. Está hablando del edificio del Beit HaMikdash con sapirim, que es zafiro. Vesamti chatkod shimshotaich, y tus ventanas las voy a colocar con katjot con rubíes. Voy a adornar tus shemashot, que son las ventanas. Usharaich leavnei ekdach, y tus puertas, tus entradas, las voy a adornar y las voy a construir con avnei ekdach, con otro tipo de piedra. Vechol gebulech leavnei hefetz, y todo tu territorio, pero se está refiriendo al resto del edificio, leavnei hefetz. Así explica el Malbim. Avnei hefetz, que son piedras deseadas, preciosas. Que aquí explica el Malbim así. El fundamento del fundamento, que es el puj que dijimos que es el granate, es la piedra de Yehuda. Y los sapirim, que son ya los fundamentos, esa es la piedra de Yisachar. O sea que Yehuda, que representa reinado, Meluja, y Yisachar, que representa Torah, eso va a estar como fundamento del edificio del Beit HaMikdash. Vesamti katjod shimshotaich, esa es la piedra de Yosef. La piedra de Yosef, que representa riqueza material. Usharaich leavnei ekdach, avnei ekdach es la piedra de Levi, que es Abodá. Abodá, el servicio en el Beit HaMikdash. Tzadikim yavou, quiere decir esa entrada, esas entradas que va a tener el edificio, el Beit HaMikdash, va a estar adornado y va a estar reconstruido con Avnei Ekdach, que es la piedra de la tribu de Leví, que representa servicio, el servicio a Hashem. Vechol gebulech leavnei hefetz, y todo el resto del edificio va a estar forrado y estar adornado con Avnei hefetz, con piedras preciosas que representan al resto de las tribus. Quiere decir, el Beit HaMikdash va a tener todas las fuerzas de Israel, todo lo mejor de Israel. Vechol banaich limudei Hashem verav shalom banaich, y todos tus hijos van a ser limudei Hashem, van a estudiar la Torah de Hashem, verav shalom banaich, y por lo tanto va a haber paz grande. Quiere decir, una hermandad grande con paz entre los hermanos, entre todos los hijos de Am Israel. Bitzdakati konani,
te vas a preparar con tzedakah, que son las buenas obras entre el hombre y Hashem. Rachakim oshek ki lo tirai umemechita ki lo tikra velaich. Vas a estar lejana de oshek, quiere decir, tú no vas a hacer trampas, no te van a hacer a ti trampa, y no vas a temer sobre Jitá, que es un tipo de miedo grande, que es lo que muchos están experimentando a lo largo de todo el Galut y en estos momentos también. Jitá, miedo, eso no vas a tener, kiloti krabeilai, eso no se va a acercar a ti. Quiere decir, una vez que la construcción del Bet HaMikdash esté hecha con estas yesodot, el yesod de Melujá y el yesod de Torah, por un lado, quiere decir la autoridad, que Israel entiende que hay una autoridad, la Torah, que Israel entiende que hay una Torah, y todo el Bet HaMikdash constituido con lo mejor de Israel, por un lado, y por otro lado, Israel entonces mejora en un 100% su trabajo hacia Hashem. Entonces ya no va a tener que temer de ningún tipo de trampas, ningún tipo de robos, ya no va a tener que temer de la espada, nadie se va a acercar a Israel. Israel va a estar en un tipo de protección muy especial, en donde ya no va a tener ningún miedo. Hen gor yagur efes meoti, dice el Naví, Beshem Hashem, ¿acaso hay alguien que pueda asustar si no soy yo? Migar itach alaich yipol, ¿acaso existe tal cosa que alguien te va a hacer temer a ti y que va a caer sobre ti? Quiere decir, todas las fuerzas están en mi control, y todo esto que durante el galut pesado y largo y amargo has tenido golpes de tus enemigos, ¿acaso no soy yo el dueño de todas las fuerzas? Todo esto lo he hecho yo. ¿Y es para qué? Para devolverte a mí. Cuando veo que necesitas un tipo de jalón de orejas, entonces te lo hago para que corrijas tu camino y no te desvíes más de lo que lo has hecho. Entonces ya sabrás que siempre he sido yo, y una vez que yo decido que no hay más eso, ya no va a haber más eso, o sea que no va a haber más sustos. Israel ya va a estar todo en su tierra, como dijo al principio. El Beit HaMikdash va a estar todo construido con lo mejor de Israel, con las fuerzas mejores de Israel. Am Israel va a estar Kol Banaich Limudei Hashem, todos van a estar estudiando Torah, no va a haber mahloket entre unos y otros, no va a haber discusión entre unos y otros, derecha, izquierda, quién sabe qué, tonterías. Todo estudiando Torah, entendiendo que si acaso estamos discutiendo es cómo entender alguna parte de la Torah, pero eso es todo. Y al contrario, ese es un tipo de discusión que es Leshem Shamayim y que trae alegría y trae vida al mundo y paz. Entonces no tienes de qué preocuparte, robo no va a haber, espada no va a haber, va a estar todo tranquilo. Hinea noji barati, explica así, ¿qué va a pasar con las armas? Hinea noji barati harash, nofeach baesh, pecham, umotzi cheli lemaaseihu. Es aquí que yo fui el que creé a ese harash, el harash es el que trabaja con el hierro, con los metales, que es el que crea las armas. Sí, ese que crea las armas, yo fui el que lo creé. No hay nadie independiente, todo es creación de Hashem. Ese que nofej be'esh pecham, ese que sopla con su soplillo, con su aire, el carbón para que se haga fuego. Umotzi cheli lemaaseihu, y entonces ese herrero que trabaja con los metales hace y saca de ahí los keilim, las armas. Ve'anochi barati, ese yo lo creé. Ve'anochi barati mashchit lechabel, yo fui el que creé tal cosa. Yo fui el que creé el destructor para herir, para hacer daño. Como quien dice que eso es bueno que lo entiendas. Bueno que entiendas que no hay nada que se sale de mi dominio y de mi control.
y de mi supervisión. Todo fue creado por mí y todo está en el mundo con un propósito. Incluso esas fuerzas temibles del mal, que te parece que fueran independientes, que están haciendo algo que Hashem no quiere, eso todo es mandado por Hashem. Kol keli yutzar alaich lo yitzlach. Toda arma creada sobre ti no va a tener éxito. Quiere decir, en esos momentos ya todas esas armas no van a tener ningún papel, sino el papel de, que como voy a decir más adelante, donde ese rey que Hashem va a mandar para que sea la cabeza de Israel y para que domine el mundo y para que limpie el mundo de Avodah Zará y de los enemigos de Israel y de Akadosh Baruj Hu, para eso se van a usar las armas, pero no contra ti. No contra ti. Quiere decir, va a haber guerras. El Mashiach va a tener que hacer guerras. Y va a haber esos que van a hacer guerra contra el Mashiach, pero alaich lo yitzlach. Contra ti no va a tener éxito. Vechol lashon takum itach lamishpat tarshi'i. Y toda lengua que se levante contigo, pero se está refiriendo a contra ti, la mishpat, quiere decir en juicio, en juzgado, Tarshi, tú vas a poder ganarle. Quiere decir, hoy en día los juzgados están todos dañados, inclinados. El mundo está lleno de jueces que con dinero y con quién sabe qué antisemitismo están alimentados de eso. Y en estos momentos no tienes manera de ganar en din. ¿Tienes manera? Lo que es la ONU, lo que es todas esas organizaciones que supuestamente están ahí para traer paz al mundo, están de parte de los terroristas. ¿Por qué? Porque quieren, porque hay plata, y porque hay una naturaleza antisemita ahí. En esos días tú vas a poder leer Shia eso. Tú vas a poder, hablando la lógica que siempre has tratado de hablar, siempre has tratado. No te han escuchado y no ha caminado, ahí sí va a caminar. Nadie va a poder contra ti. No con armas y no con ley, no con juicio. Zot nachalat avdei Hashem betzitkatam meiti neum Hashem. Esa es la herencia de los avdei Hashem, de los que sirven a Hashem, los siervos de Hashem y su justicia. Yo le doto esa najalá a los avdei Hashem. Todo es meiti neum Hashem. Esas son las palabras de Hashem. Hoy kol tzameh lechu lamayim ve'asher ein lo kasef lechu shivru ve'echolu ulechu shivru ve'lo kesef uve'lo mechir yain ve'chalal. Explica aquí el Malbim que el Naví está diciendo así. Está diciendo todo aquel que tiene sed por agua. Y está hablando aquí de 3 niveles. Uno es agua, que es gratis, casi que gratis. Hay pan, que es algo también necesario, no tanto como el agua, pero es también necesario, pero sí tiene un precio bajo. Y hay vejalav, que es cosas que no se necesitan. Sin agua no se puede. Sin pan, tampoco. Sin leche y vino, sí se puede. Entonces ya es para el más fino. Claro, ya es fino. Claro. El mashal, la parábola es, explica el Malbim, los profetas igualan la Torah y la elevación espiritual con agua, por ejemplo, con pan, por ejemplo. Y ahora está diciendo también vino y también leche. Dice así, hay un nivel básico y absolutamente necesario que es el agua. Y sin agua, bastante agua, el hombre no puede vivir mucho tiempo.
Y eso es la emuná básica. Saber que hay un Hashem, saber que Él es el que supervisa y Él es el que maneja el mundo. Esa emuná básica. Vengan todos los sedientos a enterarse de eso. Tomen agua. Agua es, entérense de que hay un creador del mundo, que Él es el que supervisa el mundo. Y eso es gratis, sin kesef, sin dinero. Hay pan, que es una necesidad un poquito menor, ya no como el agua, que eso es alajá. Saber alajá, saber Torah básica. Quiere decir, como primera medida, enterarte que hay un creador, que Él es el que maneja el mundo y que Él es el que lleva la historia como Él quiera y es dueño de todas las fuerzas. Eso básico. Ahora un poco más estudia Torah, Lejem, Torah básica. Ya en Ijalab son profundizaciones, ya sea en Emuná, ya sea en Torah. Pilpulim, que alegran la vida y llenan de sentido la vida, pero no son necesarios para vivir. Se puede sin eso, quiere decir, la persona puede subsistir sin eso. Todo eso quiere decir, vengan y tómenlo sin pago, es gratis. Todo eso es gratis, quiere decir, entérate de la emuná verdadera, entérate de la Torah, entérate de profundización en emuná, profundización en Torah, entérate de todo eso sin pagar. Así ha sido siempre. Lama tishkelu chesef, ¿por qué pagan dinero velo lejem y no reciben ni siquiera pan? Ustedes están pagando dinero y no reciben ni siquiera pan. Vigiachem velo lesobaa, y también ustedes se están esforzando y trabajando fuerte sin recibir saciedad. Explica aquí el Malbim que en esos días había algo que se llamaba Nevi'ei Sheker. Nevi'ei Sheker son los que se creen profetas, los que se disfrazan de profetas y cobran plata por profecías. Quiere decir, tú quieres que yo te diga cosas buenas y cosas secretos que vale la pena que te enteres, dame plata y yo te digo. Eso, estás pagando dinero y no recibes nada, porque eso no es nada. Shim'u shamoa eilai, escúchenme a mí. Akadosh Baruj Hu manda decir esto a través del Naví. Escúchenme a mí. Veichlu tov, v'tit'aneg badeshen nafshechem. Escúchenme a mí y coman buena comida. Quiere decir, en mi Torah, en los estudios de mi Jochma, de mi sabiduría, ahí hay buena comida. Eso es comida verdadera y comida buena. Lejem verdadero y yain vechalab, etc. Vetitanek badeshen nafshechem, y que goce con deshen. Deshen lo traducen como un tipo de aceite, un tipo de delicia, pero con cuerpo. Nafshechem, vuestras almas. Hatuoznechem ulechu elai shim'u techi nafshechem. Inclinen vuestros oídos y vengan hacia mí. Escuchen y que viva vuestras almas. Y entonces yo voy a hacer con ustedes, voy a pactar un nuevo pacto, un pacto eterno. Hasdei David haneemanim, las chasadim de David, que aquí explican los mefarshim, que David se está refiriendo al Mashiach. Al Mashiach, que es el descendiente de David. Quiere decir, con la llegada del Mashiach, en donde va a haber orden en el mundo, como no existe en todos estos años de exilio. Hen ed leumim netativ, he aquí que yo coloqué a este descendiente de David como ed leumim, él es el testigo de los pueblos. Quiere decir, él es el que va a tener pitchon pe y va a poder hablar y decir a todas las naciones, las que queden, lo que hacer y lo que no hacer. Nagid umtzuve leumim, va a ser el grande, el rey elevado. Umtzuve leumim, él es el que va a ordenar a los pueblos, a las naciones que quedan,
lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Hen goy lo teda tikra, ve goy lo yedauja eileja yarutzu. Va a ocurrir lo siguiente: una nación que tú no conociste, que tú no conoces, vas a llamar ve goy lo yedauja eileja yarutzu, y un pueblo que nunca conociste va a correr hacia ti. Todo esto para ayudarte y para apoyarte, entendiendo que tú eres la conexión del resto del mundo con Hashem. Leman Hashem Elokeja velikdosh Israel kifei arach. Todo esto lo va a hacer ese pueblo o esos pueblos. Leman Hashem Elokeja, por Hashem. Quiere decir, no es porque te va a tener miedo y tú vas a tener que obligarlo, sino que ellos van a entender: aquí está mi conexión con Hashem. Toda esta emuná que Israel enseñó y mostró al mundo durante la historia de todo el mundo es cierta, van a entenderlo. Y va a haber influencia grande de sabiduría, todos van a entender y lo van a hacer leman Hashem Elokeja, por Hashem tu Dios, velikdosh Israel kifei arach, y por la kedushá de Israel, quiere decir la elevación de Israel, su santidad, habiendo atravesado todo este exilio sin desviarse de la emuná, de la fe verdadera. Eso se va a reflejar en Israel y se va a ver en Israel, y el Goy, la nación esa que tú no conoces, lo va a reconocer, porque fearaj, porque aquí que es algo que te va a glorificar a ti como los representantes de Hashem en este mundo.